Saludamos ya a Dmitry Sokolov, él es el ministro consejero de la Embajada de Rusia aquí en España. Muy buenos días. Buenos días. Antes de nada, agradecerle enormemente que hoy nos acompañe, sobre todo en un panorama en el que tenemos muy poca información de lo que está sucediendo realmente y muchas veces también es cierto que vivimos en un mundo de la desinformación. Así que mi primera pregunta está bastante clara y sería saber cuál es la situación real ahora mismo que se está viviendo en Ucrania y sobre todo conocer cuáles son los objetivos reales de Rusia allí. Bueno, los objetivos de Rusia han sido anunciados por nuestro presidente hace más de 2 años, en febrero de 2022, y es evitar la militarización o llegar a la desmilitarización de Ucrania, a ayudar a proteger a la población rusa y rusófona de este país y evitar que desde Ucrania sean amenazados los intereses y la seguridad de Rusia. Julio. Señor ministro consejero, ¿cuál es la situación sobre el terreno en este momento de la guerra ruso-ucraniana? Pues tenemos algunos avances en el frente, pero no hay grandes cambios. Algunos avances de las fuerzas rusas. En este momento, en esos territorios que estaban en disputa y que estaban siendo especialmente castigados por su rusofonía, ¿qué está ocurriendo? Bueno, estos territorios son territorios de Rusia ya y estamos tratando de reconstruir, de asegurar una vida normal para la población civil. También se están preparando para las elecciones presidenciales en Rusia. Elecciones presidenciales en Rusia. Mi compañero Juan Antonio de Castro supongo que incidirá en el tema, pero en este momento, ¿cuál es la situación después de la muerte de Navalny? La situación es normal. Pues la muerte de Navalny no ha influido en nada en la situación política de Rusia. Las cosas siguen su curso. Sí, yo quería, completando esta pregunta, saber un poco cuál es la situación de la oposición en Rusia, ¿no? ¿Cuál es su visión de cuál es la situación de la oposición? Por supuesto, el tema de Navalny también se ha hablado mucho últimamente de lo ocurrido y si tienen alguna opinión al respecto. Y mi pregunta va unida, aparte de ese tema de la oposición, sobre todo con todo lo que está pasando y el conflicto en que Rusia-Ucrania en este momento, nos podríamos decir que Rusia se está alejando de Europa, Europa de Rusia. Habría un reforzamiento quizá en este momento más de las relaciones de Rusia hacia China o hacia los BRICS, y eso puede ser negativo quizá para las relaciones futuras de Europa con la propia Eurasia. ¿Cuál es un poco su opinión al respecto? Porque por lo que pude ver, estuve en el foro de San Petersburgo que hubo hace unos meses, el año pasado. El dinamismo que hay en este momento euroasiático es muy grande y digamos el optimismo que hay incluso entre países emergentes de Asia y demás y de Oriente Medio con Rusia, China es muy grande, ¿no? Desdolarización y otros procesos. ¿Ve eso como una oportunidad perdida en este momento para Europa? ¿Y es realmente una oportunidad que se está abriendo a nivel mundial? Y sobre todo la relación con China me interesaría mucho. Bueno, yo creo que no es Rusia quien se está alejando de Europa, es Europa que ha cortado prácticamente todos los lazos entre nuestro país y la Unión Europea, que eran mutuamente ventajosos. Hemos tenido un comercio bilateral de 400.000 millones de dólares, hemos tenido 2 cumbres anuales con la Unión Europea, hemos tenido una reunión del gobierno ruso con la Comisión Europea, diálogos sobre 17 temas diferentes de mutuo interés bilaterales e internacionales, 4 espacios
conjuntos que estábamos construyendo entre las dos partes. Ya teníamos preparada la hoja de ruta para suprimir los visados en los viajes entre ciudadanos de Rusia y ciudadanos de los países de la Unión Europea. Y toda esa cooperación prácticamente ha sido cortada por la Unión Europea. Rusia siempre estaba abierta a cooperar, a llegar a acuerdos con todos los países. Entonces, yo creo que la Unión Europea pierde con suprimir esta relación con Rusia. Pero lo que se trata es de ganar. Entonces, ¿cuál sería la vía en una posible evolución de este conflicto hacia la paz? ¿Cuál sería la vía futura? ¿Qué deben pensar los empresarios europeos, españoles en particular, de esas opciones o de esa potencialidad? ¿Qué vías habría para abrirse a esa emergencia, ¿no? A esos países emergentes y a esa Rusia, China y Eurasia? Bueno, los empresarios españoles siempre están bienvenidos en Rusia. No les hemos echado. Ellos por su propio, muchísimas compañías españolas han decidido abandonar el mercado ruso, entre ellos Inditex, donde tenía, parece que el primer lugar o el segundo por el número de tiendas abiertas en Rusia. Grupo Antolín, Roca, Mango, Porcelanosa, todos. Algunos todavía tienen algo, parece como Gestamp, Automotive, no lo sabemos exactamente, pero yo creo que esta cooperación era ventajosa tanto para Rusia como para esas empresas españolas, pero como la actividad económica en España está condicionada por las decisiones de la Unión Europea, entonces, bueno, yo entiendo estos pasos y estos temores de los empresarios españoles y tendrán oportunidad para reemprender negocio en Rusia, pero también hay que tener en cuenta que las condiciones han cambiado, el mercado también. Rusia ha desarrollado relaciones con otros países. También se ha aumentado la producción dentro del país para sustituir las importaciones desde la Unión Europea. Y bueno, ya veremos. Por el momento la situación es complicada y también la Unión Europea, pues sus dirigentes se han mostrado poco fiables para nosotros. Entonces yo creo que va a pasar tiempo antes de que volvamos a una plena cooperación. Para terminar de completar esta pregunta, ¿qué opina Rusia del proceso de desdolarización que están promoviendo los BRICS y digamos muchísimos países emergentes, y que se habló mucho de ello en San Petersburgo, en cierto modo, en el foro, ¿no? ¿Es un proceso irreversible? ¿Es un proceso que ayuda quizá a las relaciones entre emergentes, Rusia, China? ¿O es algo que no debemos preocuparnos por ello? No, es un proceso irreversible, por supuesto, y las razones de este proceso son que Estados Unidos utilizan su divisa como arma política. Entonces, claro, el ejemplo de Rusia, de Irán también han mostrado a muchos países que no se puede fiar del dólar, y por eso hay que pasar en el comercio internacional a las monedas nacionales o pensar en alguna moneda en el futuro que pueda sustituir al dólar en el comercio internacional. Y un ejemplo es que no solo Rusia y China ahora comercian en su mayoría sin
en la mayor parte de las operaciones, sin utilizar el dólar, pero también Arabia Saudita y China también han hecho algunas transacciones sin pasar por el dólar. Creo que India también y algunos otros, no sé. Sí, nosotros, sí, Rusia también con varios otros países también utiliza las divisas nacionales para hacer intercambios comerciales. Señor ministro consejero, el presidente Putin y la propia Rusia envían a Occidente, desde mi punto de vista, mensajes muchas veces contradictorios. Ustedes están defendiendo valores tradicionales que Europa había defendido muchos siglos atrás, el valor del patriotismo, el valor de la familia, el valor de la vida, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo ustedes, sorprendentemente, son los aliados estratégicos y los patrocinadores de regímenes donde todo eso no es que no se respete, es que se conculca sistemáticamente. El caso de Cuba, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela. ¿Cómo pueden ustedes justificar posiciones tan dispares, tan ambivalentes? Rusia está a favor de un mundo multipolar y está a favor de respetar los asuntos internos de cada país, incluida la forma de existir, la forma de gobernar. Por eso pensamos que las relaciones internacionales deben basarse en aceptar la igualdad soberana de todos los países, como está escrito en la Carta de las Naciones Unidas. Y por eso creemos que en un mundo multipolar que se está construyendo, vamos a respetar las tradiciones de cualquier país y encontrar un camino para cooperar con todos. En una visión geoestratégica grande, uno se encuentra también con contradicciones. Bin Salman fue capaz de trocear a uno de sus adversarios políticos, el periodista Khashoggi, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Los chinos son capaces de mantener a 1 millón de personas yugures en un campo de concentración y hacer desaparecer a cualquier adversario político con el que se encuentran por delante. Y sin embargo parece que desde Occidente el único adversario desde el punto de vista político e ideológico es Rusia. ¿Qué han hecho ustedes para que esto sea así? Yo creo que lo de los uigures es también parte de una guerra de desinformación por parte del Occidente. Pero Rusia lo que ha hecho es defender sus intereses. Y consideramos que el Occidente, después de la desintegración de la Unión Soviética, ha menospreciado los intereses de Rusia, mientras que Rusia estaba dispuesta y hasta entusiasmada con cooperar y con entrar en el mundo globalizado, pero con el tiempo se ha visto que los intereses de Rusia no se respetan. Rusia ha avisado que la ampliación de la OTAN no le gustaba porque considerábamos que esto amenaza nuestra seguridad. Y lo hemos dicho con mucha paciencia durante décadas a los occidentales. Sin embargo, ellos, después de prometer tanto a nuestro expresidente soviético Gorbachev como a Yeltsin, que la OTAN no iba a avanzar ni una pulgada más al occidente. Sin embargo, hubo 5 etapas de ampliación hacia el este. Por eso, al final, Rusia vio que la situación empeoraba y estaba ya a punto de contener amenazas y peligros para nuestra seguridad. Eso me refiero a la situación en Ucrania antes del comienzo de la operación especial militar. Y por eso
Rusia empezó esta operación y yo creo que el Occidente considera que Rusia es uno de los más importantes actores globales que defiende el mundo multipolar y que sus intereses y la igualdad entre los estados y no quiere obedecer a las órdenes del mundo unipolar. Un mundo unipolar, señor ministro consejero, si me permite, que también tiene algunas contradicciones que ustedes supongo que observarán con una sonrisa en los labios, porque ese mundo occidental, que sabe perfectamente que ustedes son los socios privilegiados del gobierno y el régimen cubano, del régimen de Nicaragua, del régimen venezolano o del régimen iraní, al mismo tiempo estos países, el caso de España, que tiene unas relaciones privilegiadas y algunos de los exdirigentes del Partido Socialista, incluso algún expresidente del gobierno, es un amigo íntimo de los dirigentes venezolanos o cubanos y están en una dinámica de asociacionismo con todo ese mundo. ¿Cómo miran ustedes esa realidad? Porque ustedes son los socios de los venezolanos y de los cubanos. Son quienes han estado durante años sosteniendo esos regímenes comunistas, a pesar de que el comunismo hacía algunos años que había caído en Rusia. Tenemos buenas relaciones con estos países y la amistad que no es ideologizada, pero también es importante que estos países resisten al dictado de Estados Unidos y resisten contra las políticas ilegales de embargo, por ejemplo, contra Cuba por parte de Estados Unidos. Y en esto apoyamos a estos países. Ahí la posición de España o de Europa es muy contradictoria entonces, porque al mismo tiempo que estamos en guerra con ustedes, al mismo tiempo estamos dando soporte a los regímenes a los que ustedes también dan soporte. España siempre ha tenido buena relación con Cuba, yo creo. A lo mejor un pequeño paréntesis con el gobierno de José María Aznar, pero incluso el régimen anterior no ha roto las relaciones con Cuba después de la Revolución Cubana. Déjeme volver, si no te importa, Juan Antonio, al caso Navalny, porque no quiero dejar de llegar, si es posible, no hasta el final, obviamente, pero por lo menos el caso Navalny en Occidente se ha vendido como un caso de asesinato de un dirigente político que era un peligro para los intereses de Putin y de su partido político en las próximas elecciones. Desde aquí se ha visto, por una parte, un encarcelamiento aparentemente injusto de esa persona, y desde luego se ha visto cómo el gobierno ruso, una vez que se produce la muerte de Navalny, está muy poco diligente en la explicación y en la presentación del propio cadáver y de la autopsia para saber qué rayos había pasado. Y por otra parte, también desde Occidente se percibe que no se acaba de entender qué interés puede tener el gobierno de Putin para acabar con la vida de Navalny, que no era en absoluto ninguna amenaza real para la supervivencia del régimen político. Me gustaría que nos diera un poco una explicación más a fondo de esto. Sí, bueno, es también parte de la guerra de información contra Rusia. Navalny en realidad ha sido procesado por varios asuntos de fraude y uno de los procesos fue iniciado por la empresa francesa Yves Rocher. Entonces, él estaba procesado por los juzgados y mandado a los centros penitenciarios. En lo que concierne la muerte, pues se constata que es una muerte natural, no hay ningún indicio de un asesinato y además, como usted ha dicho, el gobierno de Rusia no tenía ningún interés en hacer desaparecer a Navalny. Eso no. Señor ministro consejero, yo tengo una pregunta que yo creo que es candente importante para nuestro país, en España, que es relativo al golpe catalán, al famoso golpe catalán y el intento de
independencia de Cataluña, ¿no? Y lo que ocurrió en el 2017 y demás. Por investigaciones, incluso algunas que he llevado yo en particular, y publica un libro sobre Solo rompiendo España, en la que se demuestra paradójicamente que los socios de Puigdemont y de los golpistas catalanes fueron más bien nuestros supuestos socios, o algunos de nuestros supuestos socios occidentales, a través de intermediarios, think tanks y ONGs determinadas que apoyaron durante años, desde el 2014 por lo menos hasta el 2017, la propia organización del referéndum, y recientemente surgen noticias de que también, o además, Rusia habría establecido contactos a través, se habla en los medios, de personas privadas, y también se habla de agentes, que habrían establecido contactos con el señor Puigdemont justo más o menos después del referéndum catalán. No se habla, creo que no se habla antes, creo que se habla después. ¿Qué de verdad hay en todo eso? ¿Y qué interés puede tener Rusia en haber interferido? Porque se habla de enviar 10.000 hombres, que podrían poner 10.000 hombres a tal, o 500.000 millones de absurdos, que me parece a mí, de apoyo a una Cataluña independiente. ¿Qué interés, qué de verdad hay en todo lo que en este momento, porque ya estamos a nivel de jueces, es decir, se está llevando al nivel del juez Javier Aguirre y de García Castellón, estamos ya a nivel de jueces, se están llevando pruebas. Por otro lado, ninguno de esos jueces ha pedido pruebas de cosas que muchos hemos investigado antes, y ahí sí está muy demostrado que los institutos y muchos medios y muchos ONGs y demás, y el propio Soros y todo su entramado, ha tenido una participación muy activa, pero a pesar de dejar las pruebas ante los jueces y la policía en este país, no han querido por ahora para nada entrar en esa historia. ¿Qué de verdad hay en la intervención, supuesta intervención rusa, en favor del independentismo catalán y de todo lo que se ha dicho? Pues no hay nada de verdad. Esta campaña es ridícula, como la ha notado usted, y viene haciéndose desde el año 2017. Por periodos, otra vez empiezan a discutir en la prensa, a presentar unos supuestos hechos, pero los hechos, un tal señor, no se sabe quién es, llegó con un vuelo tal, y luego después de unos días se marchó, pues, y la información sobre los 10.000 soldados rusos que iban a venir a Cataluña es simplemente ridícula, igual que la ayuda a los catalanes separatistas con 500.000 millones de dólares. Claro. Pues no hay nada de verdad en todo esto, porque, por ejemplo, ¿dónde está Puigdemont? No está en Rusia, está en Bélgica, pero evidentemente Rusia no está interesada en romper a España y en apoyar a los separatistas, y siempre todos nuestros dirigentes se han expresado con bastante claridad en este asunto. O sea que, según usted, Rusia no ha tenido participación ni directa ni indirecta absolutamente en el ninguna. tema del acercamiento contra los... Sé que tenéis alguna pregunta más, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad muy rápida a la que nos vamos a ir, pero el Toro Televisión, recordárselo, solo es posible gracias a su confianza y su ayuda. No podríamos estar defendiendo estos valores ni tampoco estar con ustedes en directo a diario si no nos vieran y no nos respaldaran. Muchos de ustedes ya nos ayudan siendo socios del Club de Amigos, pero también está otra herramienta, la herramienta de las donaciones para aquellos que sean socios y quieran darnos un empujón puntual, o para los que no puedan ser socios pero quieran echarnos un cable. En nuestra página web, en la página web del Club de Amigos, dentro del apartado ¿Cómo puedo ayudar?, van a encontrar otra pestaña que se llama Donar. Aquí les hemos estado contando ese cambio en las microdonaciones, pero para que se hagan una idea, si deciden aportar unos 100 euros, se estarán gastando tan solo 20, porque 80 se los van a devolver directamente en la declaración de la renta. Esto se debe a que han aumentado del 35 al 45% el porcentaje que pueden deducirse de la cuota del
el IRPF para los donativos, tanto para personas físicas como jurídicas. Se amplía de 150 a 250 euros esa cuantía de las donaciones consideradas micromecenazgo, que permiten un porcentaje de deducción superior del 80%. Que podamos seguir adelante con esta televisión y acompañarles todos los días depende en gran medida de ustedes, nuestros amigos y socios. Así que no lo duden y acudan a nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com o ese número de teléfono que está siempre a su disposición, 91 616 24 64. Publicidad y enseguida estamos de vuelta. Les esperamos. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Papá, estamos llegando ya al festival. Vaya muy bien en la gala, te queremos mucho. ¡Adiós, papá! Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. Lo que habrá dentro. Elige lo que te emociona. Él lleva el monopatín atado a una mochila en la espalda. Entonces, en ese momento, cuando Ignacio empieza a dar golpes, cuenta a sus amigos que se está dando golpes, el terrorista que está en el suelo se levanta y Ignacio no es capaz de controlar a tres. Yo quiero que la muerte de Ignacio sea útil. Y solo hay una manera de que sea útil, que es que esté presente y que la gente sepa cómo murió y cómo vivió. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Cerca de mí. Me siento y pienso adentro. Lo que habrá. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias y seguimos conversando con Dmitry Sokolov, el ministro consejero de la Embajada de Rusia en España, porque tenemos muchísimas más cuestiones. Antes mencionaba el asunto de la OTAN y precisamente en los últimos días se ha hablado muchísimo de la OTAN y también de esa intención de Emmanuel Macron de enviar tropas de la OTAN a Ucrania. ¿Cómo lo valoran desde Rusia? Esas intenciones son muy peligrosas. El envío de las tropas de los países de la OTAN sería una participación directa e inmediata en el conflicto contra Rusia. Bueno, la OTAN tiene tropas españolas que están en este momento cerca de las fronteras de Ucrania, de Rusia. Es decir, ¿cómo perciben ustedes a España desde ese punto de vista? ¿Somos su enemigo? Bueno, no consideramos España enemigo, pero España es un país que ha tomado decisiones inamistosas en relación a Rusia. Sí, eso es un diplomático. Sí, es cierto. Es cierto. En esa línea,
existe siempre el peligro, porque estamos hablando de OTAN, estamos hablando de Rusia. Recuerdo que en el foro de San Petersburgo el propio presidente Putin se refirió cuando se le preguntó sobre el uso de la bomba atómica. Además, estamos ante un peligro si sigue la presión de los países de la OTAN, que podamos llegar a un conflicto en el que haya incluso uso del arma nuclear. Sí, en la doctrina de seguridad de Rusia define el uso de las armas nucleares de la siguiente manera: para enfrentarse a un ataque nuclear o también cuando existe un peligro existencial contra el Estado ruso. Entonces, en este caso será usado el arma militar, el arma nuclear. ¿Piensa que hay posibilidades de que la OTAN reconsidere el expansionismo hacia Rusia si hay un final que además no hemos hablado de ese posible final del conflicto y de cómo puede llegar la paz? Y por cierto, estoy asombrado de que Naciones Unidas, es un organismo que debería estar pidiendo la paz constantemente, ni la propia Unión Europea la estén pidiendo en este momento, ¿no? Pero digamos que llegamos a un proceso, se llega a un proceso de paz y un arreglo determinado. Podríamos ahí estar hablando quizá ya además de un mayor, digamos, entendimiento posible a futuro. En diciembre de 2021, Rusia propuso a sus socios occidentales unos tratados para asegurar o garantizar la seguridad de las dos partes. Y estaban basadas también en las declaraciones de la OSCE de Estambul de 1999 y de Astana de 2010, que preveían que la seguridad de un Estado no debe basarse o garantizarse a costa de la seguridad de otros Estados. Y todo este tiempo Rusia sentía que su seguridad está amenazada, y cuando hablábamos con nuestros socios de la OTAN, con los países occidentales, siempre nos decían: bueno, para nosotros el tema de la seguridad está resuelto, somos miembros de la OTAN y no nos interesa nada más. Y también a esta propuesta rusa también nos contestaron de este modo, que no les interesaba llegar a un acuerdo, que iban a continuar con la política, y esto, claro, tenía unas amenazas y unos peligros reales para Rusia, con la militarización en progreso del territorio de Ucrania, con los planes de integrarla en la OTAN, desplegar bases, armamento, que sería para Rusia muy, muy, muy peligroso. O sea, que no ve posibilidades que la OSCE juegue un papel determinado, importante en el arreglo de este conflicto. Pues últimamente la OSCE ha demostrado que no es capaz de ir resolviendo los temas importantes de la seguridad, a pesar de que se llama Organización de la Seguridad Europea, y que no es capaz de observar el principio de la unanimidad que rige en esta organización. Señor Sokolov, el mundo de las relaciones internacionales nos obliga a surfear, como hemos visto, en el mundo de las contradicciones. Yo recuerdo que el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, se manifestaba como a favor de que fuera Trump el siguiente presidente de los Estados Unidos en una primera ocasión, y recientemente ha manifestado exactamente lo contrario. Ha dicho que él, en todo caso, preferiría que fuera Joe Biden el próximo presidente de los Estados Unidos. Cuando uno analiza la trayectoria de Trump en sus 2 últimos años de mandato, se da cuenta de que si hay un cambio de posición de Estados Unidos respecto a la posición
específicamente de Alemania con Rusia, lo produce Donald Trump. Donald Trump es el que critica abiertamente a los alemanes por depender energéticamente de Rusia. Donald Trump es el que acusa a sus aliados occidentales de no contribuir económicamente al sostenimiento de las necesidades de la OTAN y, por tanto, es quien, de alguna manera, desde un punto de vista político de fondo, anima a esa confrontación. ¿Cómo valoran ustedes ahora esa posición de Biden, de Trump? Yo creo que la élite rusa efectivamente tenía algunas esperanzas o ilusiones con la llegada de Trump, pero en realidad Trump impuso tantas sanciones contra Rusia como ninguno de sus predecesores había hecho anteriormente. Entonces, vimos que a pesar de algunas declaraciones favorables a ponerse de acuerdo con Rusia, en realidad Trump no ha hecho nada para hacerlo. Y esta vez, bueno, yo creo que nos da igual quién gane esas elecciones, porque el poder en Estados Unidos no lo tiene solamente, o a lo mejor no mucho el presidente, sino el Estado y los intereses de las élites que están detrás. ¿Es explicable la posición de Alemania? Por una parte, cómo con toda tranquilidad aceptan la voladura del Nord Stream, que fue una de las peores noticias que se le podía dar a Alemania desde el punto de vista del suministro del gas y de la capacidad de Alemania para disponer de una energía barata para toda su industria de todo tipo. ¿Cómo valora la posición de los líderes alemanes, que ha ido evolucionando en posiciones a veces muy contra los intereses de la propia Francia, en el caso de las relaciones con Rusia? ¿Cómo valoran ustedes No he entendido muy bien la pregunta. El cambio de posición de Alemania. De Alemania. Esencialmente, bueno, sintéticamente. Alemania, que ha sido probablemente el más perjudicado de esta guerra. Sí, efectivamente. Pues yo creo que Alemania no ha hecho ninguna investigación seria y no se ha rebelado contra la voladura de los gasoductos Nord Stream, porque obedece a los intereses de Estados Unidos. Se ha plegado totalmente a estos intereses en detrimento de sus propios. Yo creo que es así. Y Estados Unidos continúa la política exterior que ha sido formulada por el primer secretario general de la OTAN, Hastings, que decía que la OTAN se crea para tener a Alemania debajo, a Rusia fuera y a América dentro. Alemania está dedicando ya el 2% de su presupuesto a defensa, como no había hecho en los últimos años, y se está rearmando. ¿Cómo valoran ustedes en Rusia el rearme de Alemania? Bueno, muy negativamente, claro, porque Rusia no amenaza a nadie, y menos mal a Alemania. No quería hacer guerra a ningún país de la OTAN. E incluso el conflicto actual en Ucrania pues demuestra por lo menos la historia del desarrollo de ese conflicto. Se acuerda de los acuerdos de Minsk 1 y 2. Entonces, Rusia hasta el final estaba impulsando, tratando de empujar a los ucranianos, también a Alemania y a Francia, presionando para que se cumplieran las disposiciones de este acuerdo, y este acuerdo preveía precisamente una autonomía para estas regiones dentro del Estado ucraniano. Esto estaba escrito en el acuerdo Minsk II, que fue además apoyado por una resolución unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero como sabemos, por las declaraciones de
Hollande y de Merkel que este acuerdo solo se firmó para dar tiempo a rearmar a Ucrania y a prepararla para resolver militarmente el conflicto que tenía en el sudeste. Sintéticamente, señor ministro, ¿a quién le conviene esta guerra y que esta guerra dure? Bueno, a Rusia no le conviene, por supuesto, ni a Europa, ni a los pueblos de ningún país. A lo mejor conviene a los fabricantes de armas para seguir produciendo y vendiendo armas, como se ha expresado algún político estadounidense, no me acuerdo cuál, que es una muy buena inversión la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, y que el 90% de lo que se paga a Ucrania regresa a Estados Unidos en forma de pagos a las fábricas de armamento. Y eso sin hablar ya de una faceta moral de esta expresión, una buena inversión con tantos muertos de ucranianos, con una destrucción del país. Es terrible. Sí, en línea con eso, precisamente, ¿qué le pasa a este mundo que no piensa en la paz? ¿Qué está ocurriendo para que las Naciones Unidas, que fueron creadas para eso, la Carta de la ONU fue creada para asegurar la paz, Consejo de Seguridad donde están China y Rusia? ¿Qué está ocurriendo para que la propia Europa, que se supone que es una Europa de paz, hemos pedido paz siempre que ha comenzado algún conflicto en el mundo, es la primera vez que no se pide paz, sino que se va directamente a armarse y cada vez vamos hacia la guerra? ¿Qué papel puede jugar Rusia y China en la transformación de los organismos multilaterales, como es el caso de las Naciones Unidas, como estoy pensando será la transformación del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, en esa ida hacia lo que todo parece llevarnos, que es un mundo multipolar? O sea, el mundo unipolar tiene como límite que el mundo multipolar, digamos, los emergentes, BRICS y demás, tienen más de la mitad de la población global, unos intercambios que van dinámicamente a una velocidad del rayo, con unos PIBs crecientes y una demografía creciente. ¿Se puede evitar ese cambio hacia el mundo multipolar? ¿Hace mal Occidente en centrarse, en querer aferrarse a unas instituciones que no están respondiendo? Y sobre todo, ¿qué es lo que ocurre con respecto a que no haya realmente, y que la ONU, que es la que debería estar pidiendo paz, no lo pida, y que Europa tampoco? Sí, está haciendo mal Occidente en aferrarse a defender a toda costa el mundo unipolar, el mundo basado en las así llamadas reglas. Pero Rusia siempre ha dicho que las reglas deberían ser el derecho internacional, y el derecho internacional está en la Carta de las Naciones Unidas. Por otra parte, Naciones Unidas es una organización internacional, pero los estados forman parte de ella. Entonces, el resultado de esta interacción dentro de esta organización, la responsabilidad la tienen los estados si no son capaces de llegar a acuerdos y tomar decisiones importantes. También es chocante el silencio, digamos, del propio secretario general de la ONU, ¿no?, con respecto a pedir con más vehemencia la paz. Tampoco lo estamos viendo, ¿no? Sí. Y luego y desde luego que las instituciones actuales no responden a ese mundo multipolar, o sea que tendrá que cambiar este mundo. Y es ver si habrá la posibilidad de que se produzca. Creo que es inevitable porque además desde el punto de vista de los emergentes el mundo está creciendo de otra manera y en cierto modo Occidente se lo está perdiendo. Entonces yo creo que ahí tiene que haber algo, una transformación, una llamada de atención. Espero que cuando se suavice, termine el conflicto, hay una posibilidad de ir hacia un mundo multipolar que acepte Occidente, digamos los países occidentales, y que acepte también China, Rusia y los emergentes. Yo creo que sí. Sí, yo creo que por supuesto, pero para eso hay que llegar a este acuerdo y renunciar a ciertas cosas y objetivos, como infligir una derrota estratégica a Rusia, por ejemplo. Y yo quisiera volver al tema de por qué no se pronuncia
por la paz, Europa, los pueblos, los políticos. Yo creo que es el resultado de una campaña de desinformación muy eficaz, porque la mayoría de los medios de comunicación mundiales y en la Unión Europea están controlados por las fuerzas que no quieren la paz, que quieren la guerra. Están detrás estas élites. Y en lo que se refiere a las Naciones Unidas, por supuesto que esta organización pide reforma, tiene que ser reformada. Y la postura de Rusia está a favor de esta reforma, pero hay que ponerse de acuerdo entre todos. En cuanto a la reforma del Consejo de Seguridad, la postura de Rusia es que la presencia de los países del sur global tiene que aumentarse, porque ahora parece que el mundo occidental tiene demasiado peso. Y por eso Rusia está a favor de ampliar esta participación de estos países. Y también yo creo que las organizaciones en las cuales Rusia está presente también hacen un trabajo muy importante para llegar a esta multipolaridad y también para volver a establecer unas relaciones internacionales justas basadas en la igualdad soberana de todos los países, el respeto hacia los intereses de todos los países. Una pregunta final directa. ¿Hay algún plan de paz por parte de Rusia que en este momento esté tratando de negociar o esté tratando de sacar adelante? Bueno, yo no estoy al corriente de que hay algún papel, pero se conocen muy bien los objetivos de Rusia. La seguridad de Rusia, los derechos de las poblaciones de habla ruso, la neutralidad de Ucrania, que no haya armas ofensivas importantes en este territorio. Estos son más o menos los objetivos y estarán en el papel como ha aparecido ya en algunos medios, pero no todos. En marzo-abril de 2022 en Estambul, Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo casi finalizado, ya estaba prácticamente listo para firmar, pero luego los socios occidentales de Ucrania la han convencido de no firmar, le prometieron toda clase de ayuda, le convencieron de que Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia, etcétera, etcétera, y este intento fracasó. ¿Nos puede usted detallar cuál es la posición en este conflicto de Turquía y de China? Mejor preguntar a los representantes de Turquía y de China. Rusia aprecia los intentos y los buenos oficios de todos los países para llegar a la paz. Las propuestas de China han tenido una valoración positiva de nuestros gobernantes. Turquía también ha hecho bastantes esfuerzos para favorecer un acuerdo. Y bueno, también vemos que Brasil y otros países también han intentado aportar algo para que lleguemos por fin a la paz.
Usted es consciente de que Occidente está convencido de que ustedes no son una democracia ni nada parecido y que la libertad política efectiva no existe en Rusia. Sin embargo, parece como si Zelensky y el gobierno ucraniano practicaran una política estrictamente democrática y respetuosa con los derechos civiles y políticos. ¿Cómo es esa democracia respetuosa en Ucrania? Ustedes la conocen bien. Sí, bueno, claro, es totalmente falso hablar de la democracia y de los valores en Ucrania. Ucrania, en primer lugar, tiene unas leyes que prohíben hablar ruso, mientras que una importante parte de la población ucraniana es rusófona, no es posible obtener educación en ruso, e incluso en una tienda te pueden negar el servicio si hablas ruso al vendedor. Esto en primer lugar. También otras minorías como la húngara también sufren esta injusticia. Hablando de las libertades en Ucrania, bueno, actualmente es un estado totalmente dictatorial, toda la oposición está prohibida, algunos representantes fueron encarcelados, se ha perseguido a los periodistas que querían llevar la voz de la verdad y también de lo que no se habla mucho en Occidente, que los héroes nacionales de Ucrania son Bandera y Shukhevich, eran colaboradores del régimen hitleriano, y no solamente colaboradores, sino han participado en los masacres de los civiles. Se sabe que la división Galichina ha hecho el trabajo sucio y los neonazis o los nazis ucranianos han masacrado a varios discúlpame. A muchos judíos, ucranianos, rusos y polacos. Se conoce así llamado el masacre de Volyn. Y estos son los héroes nacionales de Ucrania. Se quitan y se derrumban los monumentos a los libertadores soviéticos del nazismo y de la ocupación alemana. Se quitan incluso los monumentos a los zares, como a Catalina la Grande en Odessa, por ejemplo. Y además esta estatua tenía incorporada el monumento o la estatua a José de Ribas, un español que contribuyó a la conquista de Crimea y de estas tierras, y quien fue primer gobernador de si algo valoraron los aliados después de la Segunda Guerra Mundial es la heroica resistencia rusa a las tropas alemanas. Sí, por supuesto. Y ahora resulta que apoyan a los herederos de la parte contraria. Aquí han llegado, señor Sokolov, algunas informaciones respecto a que ustedes habían encontrado laboratorios de guerra bacteriológica y biológica en Ucrania, así como algunos institutos donde se podrían estar practicando operaciones para el robo de órganos y la venta de órganos de seres humanos. ¿Le consta a usted esa información? Bueno, en cuanto a los robos de órganos, pues a lo mejor, pero no me acuerdo muy bien, pero los laboratorios biológicos, militares, sí que Estados Unidos ha instalado, y no solo en Ucrania, también en otros países de la ex Unión Soviética, las ex repúblicas soviéticas. Sí, es verdad. ¿Sigo, Alba? No, porque tenemos que irnos a una pausa de publicidad, que ya llevamos unos minutos fuera de tiempo. Pausa y seguimos. Patín atado a una mochila en la espalda.
Entonces, en ese momento, cuando Ignacio empieza a dar golpes, cuenta a sus amigos que se está dando golpes, el terrorista que está en el suelo se levanta y Ignacio no es capaz de controlar a tres. Yo quiero que la muerte de Ignacio sea útil y solo hay una manera que sea útil, que es que esté presente y que la gente sepa cómo murió y cómo vivió. La muerte es parte de la vida y por eso Pardostone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardostone Design. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. It's the little things that mean an awful lot. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club de Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de la 1 en punto de la tarde. Seguimos charlando sobre esta cuestión de la situación de Rusia con Dmitry Sokolov. Últimas preguntas, Julio. ¿Qué ha cambiado en la economía rusa estos 2 años, ministro? Pues la economía rusa va bien. El año pasado tuvimos un crecimiento del PIB de 3,6%. El PIB per cápita es de $15.000 y Rusia está colocada por el Banco Mundial en el 5º lugar por el PIB por poder adquisitivo. Paridad de poder adquisitivo. Paridad, sí, por paridad de poder adquisitivo. Entonces,
Y en el mismo plano de la economía, ¿cómo valoran ustedes que estemos al mismo tiempo prácticamente en guerra con ustedes y este año España les haya comprado más gas natural que en toda la historia? Bueno, es verdad. Y además España es el primer comprador del gas ruso licuado en la Unión Europea. Y este gas representa, está en el tercer, Rusia es el tercer suministrador y además España ha aumentado la compra en el último año en 35%. El gas licuado ruso. Bueno, son relaciones entre las empresas. La empresa española Naturgy tiene un contrato de 25 años con la empresa rusa Novatek y este gas llega por barcos a España. ¿A ese gas no le afectan las sanciones de la Unión Europea? No, todavía no está sancionado, pero ayer la vicepresidenta Teresa Ribera ha llamado a la Unión Europea a prohibir la compra de gas ruso a la Unión Europea. Entonces, vamos a ver si esto ocurre, pues yo creo que España y otros países que también importan este gas, como Países Bajos y Francia, por ejemplo, pues tendrán problemas. Porque, bueno, el 18% es importante. Si le quitamos ese 18% a España, tendrá que encontrar otros suministradores. No lo sé si eso conviene. Está claro que en un mundo de cadenas de valor global absolutamente interconectado, la introducción de sanciones por el país que sea plantea problemas de retroalimentación, es decir, que puede incluso afectar negativamente a los países que las ejercen. Yo creo que ahí estará de acuerdo que creo que es muy difícil en esa nueva transnacionalización de la producción global tratar de castigar entre países, ¿no? Y creo que cada vez va a ocurrir menos, ya no solo en este caso, sino en el futuro. No son cosas que puedan hacerse sin que uno mismo se haga daño, ¿no? Entonces yo pienso que ahí no va a seguir el tema. En cuanto a los presupuestos militares, oí en San Petersburgo también que se había casi multiplicado por 3 el presupuesto militar ruso, ¿no? en este momento. Los presupuestos militares, lo hemos hablado antes, crecen en los países. Eso tiene un impacto también sobre el crecimiento, no digamos en Estados Unidos también, claro, en la propia Europa que quiere armarse. Estamos haciendo una escalada, ¿no?, hacia el armamentismo. Y luego no sé qué opina aparte del crecimiento en Rusia, qué opciones o qué potencial tienen las relaciones rusas con los países emergentes y con China y demás como elemento dinamizador de su propia economía en este momento. ¿Cómo ves? Sí, por supuesto, es un elemento positivo para la economía rusa y se están ampliando estas relaciones comerciales. Yo no tengo números aquí, pero ha crecido mucho el comercio bilateral de Rusia, por ejemplo, con China, con la India, con otros países, y seguimos desarrollando estas relaciones mutuamente ventajosas para nosotros. Yo quería añadir a la economía quizá el aspecto humano, las relaciones del pueblo español con el pueblo ruso y las relaciones culturales y demás. Podemos acabar con una nota de optimismo, en cierto modo, en que los pueblos van a superar a sus mandatarios y un día vamos a volver a recuperar lo que han sido unas buenísimas relaciones entre el pueblo español y el pueblo ruso. Sí, yo tengo fe en ello. Sí, hablando con mucha gente, viajando por España, yo veo que el pueblo español no tiene rusofobia, no, y que muchos no creen en la versión que les dan los medios de información mayoritarios. Tienen una inmunidad y se acuerdan muy bien de las buenas relaciones con Rusia que tuvimos muy desarrolladas, tanto en el plan cultural, entre las regiones, económicamente. Por ejemplo, antes del año 2014,
el 10% de las exportaciones de frutas y hortalizas españolas iban a Rusia. Y Rusia era el primer comprador no comunitario de esta producción. Venían aquí 1 millón, algunos años llegaba hasta 1.500.000 turistas rusos. En el año 2013 hubo 1.300.000. Los turistas rusos son turistas bastante como ventajosos, gastan más que muchos otros. Por ejemplo, nosotros hemos calculado que en el año pasado, por perder a este turismo ruso, la industria turística de España ha perdido 1,8 mil millones de euros. 1.800 millones. Sí, 1.800, sí, podría. Bueno, no perdido, no lo sé, pero podría tener este turismo. Tuvimos 90 vuelos semanales entre España y Rusia y ahora ninguno. Ninguno directo. Señor ministro, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Ya les anunciamos a nuestros espectadores que vamos a invitar, precedentemente a esta entrevista, vamos a invitar también al representante de la Embajada de Ucrania en España para que nos den también su visión, como ha podido hacer el ministro consejero de la Embajada de Rusia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Abrimos ya en unos minutos la mesa